Hola, gracias por el privilegio, el favor, el honor, la inmensa bendición de permitirme entrar a tu hogar a través de tu programa Hablemos de tu dolor, que se transmite por esta tu emisora Activa TV. Gracias por la cantidad de llamadas bendiciendo y agradeciendo la forma en que como estamos llevando este programa con la sencillez, utilizando un lenguaje lo suficientemente sencillo para que todo aquel que nos escucha y nos ve puedan entender y puedan estar claros en las condiciones que le afectan a esa persona o a un familiar, a un vecino, amigo, a un compañero de trabajo. Porque el fin de este programa es que usted aprenda a identificar qué está pasando con usted, o con su familiar, o con su vecino, con su amigo. Y lo más importante es que sepa de que hay solución. Usted no tiene que aprender a vivir con el dolor, eso es una falsedad. Hay soluciones y circunstancias que agravan la vida del ser humano, el centro del hogar, simplemente porque hay una condición de dolor o de degeneración ósea o de degeneración cervical, lumbar o torácica, que está provocando unos daños adyacentes en los diferentes órganos, porque simplemente el facultativo, el médico, osteópata o quiropráctico o algún representante de la salud no ha podido llegar al diagnóstico correcto para poder resolver tu problema. Entonces utilizan palabras tan sofisticadas que a usted menos los entiende. Pero aquí el propósito es que usted nos entienda, que usted sepa de que sí hay solución, de que sí podemos ayudarlo y podemos recomendarle qué hacer para que entonces usted o su familiar o el vecino puedan ser libres de esa condición. Siempre comenzamos explicando cómo es que funciona el sistema nervioso del periférico autónomo y por qué es que ocurren las diferentes condiciones de dolor. Empezamos hablando de que el cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica, pasa por esta troncal principal que le llamamos la médula espinal y de aquí sale toda una cablería eléctrica que lleva corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Tenemos una cablería positiva que le llamamos el sistema simpático y tenemos una cablería negativa que le llamamos el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, ¿correcto? Entra positivo, sale negativo. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. Tenemos entonces, pasamos a la próxima gráfica, lo siguiente. Tenemos que cuando ocurre un dolor, puede ser causado por 4 causas nada más. Puede ser causado por tensión emocional, por un trauma físico, por infección o por inmovilización. Cualquiera de estas causas, o algunas de ellas combinadas, tienden a irritar el nervio. Ese nervio, al irritarse, produce dolor y ese dolor crea una tensión muscular debido a que empieza a retener metabolitos, empieza a retener líquidos, se empieza a irritar esa parte del tejido, desarrollando entonces un edema, un hinchazón. Ese hinchazón crea una inflamación y esa inflamación es provocada porque hay una reacción fibrótica que no es otra cosa que el tejido comienza al hincharse, empieza a limitar el movimiento. Se restringe el movimiento de la articulación, limita el funcionamiento del tendón o los ligamentos, provocando entonces una incapacidad funcional. ¿Qué quiere decir todo esto? Pasamos a la próxima gráfica y vemos lo siguiente. Vemos entonces, aquí tenemos la médula, tenemos un cable, por donde sale el cable rojo es la parte eléctrica positiva que sale por la parte anterior, ese cable positivo, y va a llevar corriente, cada uno de esos circulitos, esos ganglios paravertebrales, son los ganglios que vienen a ser, para que me puedan entender, como unos relays que llevan corriente a las diferentes secciones, aparatos y sistemas a los cuales esa sección va a estar trabajando. He dicho anteriormente, si usted coge la caja de fusibles de su casa, ve que cada uno de los breakers, de los fusiles, tiene la responsabilidad de mandar corriente eléctrica a una sección de la casa. Si cogemos el breaker o el fusible de la cocina, vemos que ese fusible
le lleva corriente eléctrica a todo lo que hay dentro de la cocina. Cada receptáculo tiene un cable positivo y tiene un cable negativo. Cuando usted conecta el aparato que sea, la nevera, la estufa, la lavadora de platos, la trituradora de desperdicio, el austerizer, etcétera, usted lo enchufa y al enchufarse hace un ciclo eléctrico con la caja de fusible. En el momento, si cogemos la estufa, vemos que en el momento en que la estufa está apagada, realmente está prendida, porque hace un ciclo eléctrico con la caja de fusible. En el momento que usted la prende, usted crea un bloqueo. Ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia pasa a la hornilla en forma de calor. Pero en el momento que usted la prende, usted hace un bloqueo, no el cable positivo que viene de la caja de fusible hacia el receptáculo de la estufa, sino el cable negativo que va de la estufa hacia la caja de fusible. En el momento que usted crea ese bloqueo, la corriente choca. Al chocar, porque no hay paso, crea una resistencia y esa resistencia entonces pasa a la hornilla en forma de calor. En el ser humano pasa lo mismo. Si pasamos a la otra gráfica, vemos lo siguiente. Vemos lo que en el momento en que la médula sale la corriente, ve esos cables positivos, ve los diferentes pequeños ganglios que a medida que va pasando a las diferentes áreas, va creando como especie de unos relays para que me pueda entender. Y entonces, esa cablería positiva, si pasamos a la otra gráfica, cuando viene la corriente de regreso, que viene a ser el cable azulito, vemos que en ese número 8 es el ganglio que llega antes de la médula y ese va a controlar la cantidad de corriente que va a regresar a la médula. ¿Por qué? Porque la corriente que se produce en el cerebro cuando pasa hacia la médula, pasa en forma directa, de la médula pasa a la periferia, no hay interrupción, simplemente pasa la corriente, pero cuando viene de regreso, esa misma cantidad de corriente no puede ser la misma que regresa a la médula del cerebro, porque el cerebro está produciendo constantemente corriente. Por lo tanto, tiene que haber un control. Entonces, si venimos acá, vemos que todo y cada uno de estos ganglios, que son los ganglios que van a regresar la corriente hacia la médula, van a tener un control de la cantidad de corriente que va a regresar a la médula. En el día de hoy vamos a estar hablando de unas condiciones sumamente delicadas que hemos visto en tantos años, pero por alguna razón, y podemos entender que ha sido el factor principal, la tensión que ha provocado que muchas personas hayan desarrollado espuelones en el área cervical, en el área torácica o en el área lumbar. Y estos espuelones se han agravado a través de este año de pandemia, donde todo ha sido una situación que ha llevado al pueblo, al pueblo en general, a los seres humanos, a una tensión excesiva emocional. Y esto ha provocado que muchas personas hayan desarrollado unas condiciones de mielopatía. Mielopatía no es otra cosa que la interrupción eléctrica de esos ganglios hacia la parte medular, porque han desarrollado unos espuelones. Si pasamos a la primera gráfica, vemos lo siguiente. Aquí vemos una persona que dice, caray, siento tanto dolor en el cuello y siento en los hombros, donde se conecta el cuello con la espalda alta. Eso me produce un dolor tan y tan grande que me da la impresión que tengo el gorila con toda la familia encima. Esa área está sumamente pesada. Inclusive llegan a la oficina con esa área completamente hinchada. Me dice, no, si eso es una joroba. Y no es otra cosa cuando se le da tratamiento, se le da la terapia electroneuromedular, que frente a sus ojos esa hinchazón comienza a bajar y a medida que pasan las terapias desaparece. Y no es otra cosa que el acúmulo de corriente eléctrica en esa área que está provocando ese proceso inflamatorio, ese hinchazón, creando esa incapacidad funcional que entonces pasa hacia el área de los hombros y hacia las extremidades superiores cuando es a nivel cervical y la parte alta de la torácica, o dificultad respiratoria si es a nivel de mitad de espalda alta, o problemas gástricos
si es entre la espalda alta y la espalda baja, o problemas geniturinarios, problemas de intestino delgado o extremidad inferior, si es en la espalda baja. Pasamos a la próxima gráfica. Entonces nos encontramos con lo siguiente. Los osteofitos, que no son otra cosa en el lenguaje común que espuelones, son situaciones óseas. Nosotros le llamamos excrescencia ósea y perostosis en el sitio del anclaje. El anclaje es donde se está, si venimos acá, el anclaje es esta área que está aquí. Si pasamos acá para que tenga mejor visión, le damos, este es el anclaje, donde se ancla, donde una vértebra cae encima de la otra y ahí existe un anclaje. Pues en ese anclaje, ahí empieza a desarrollarse ese osteofito. Y entonces, seguimos leyendo, vemos lo siguiente. En el sitio del anclaje de las fibras de Sharpe, que son los espuelones, son las partes laterales, provoca entonces osteoartrosis, espondilosis deformante. Son protuberancias óseas no maduras en las vértebras con forma de espuelas que reflejan la presencia de una enfermedad degenerativa y calcificación ósea. Pasamos. Los cambios degenerativos que se producen en la columna cervical son frecuentes en personas mayores. Pueden llegar a causar compromisos del canal medular cervical y, por tanto, afecciones medulares. La próxima. Esto tiende también a llamársele, cuando estos osteofitos comienzan a crear mayor degeneración ósea en las diferentes áreas, especialmente en el área cervical, se le llama una mielopatía cervical degenerativa, antes denominada como mielopatía espondilítica cervical. Implica la disfunción de la médula espinal por la compresión a nivel cervical. Los pacientes relatan síntomas neurológicos como dolor y entumecimiento de las extremidades, mala coordinación, desequilibrio y problemas de la vejiga. Esto aparece en la literatura de intramédica. Pasamos a la próxima. La mielopatía cervical espondilítica es la causa más común de daño medular en adultos mayores de 55 años. Causa deterioro progresivo y alteración de la calidad de vida. La persona no tiene calidad de vida, las personas sienten que no pueden seguir viviendo. La próxima. Puede haber factores de confusión. Hay veces que los compañeros médicos, por no tener el conocimiento neurofisiológico, no es que no lo hayan estudiado, sí lo estudiaron en la escuela de medicina, pero no es su práctica diaria. Pues al no tener esa práctica diaria y el conocimiento sobre lo que está sucediendo, crea una confusión. Puede crear una confusión el síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué? Porque si pasamos acá, vemos lo siguiente. Vemos que, pasamos aquí, vemos que a este nivel que está aquí, a nivel de C4, C5, C6, ese ganglio que le llamamos el ganglio estrellado, cuando ocurre un espuelón en esta área o hay un deslizamiento del disco haciéndole presión a la médula, provoca que la conductividad eléctrica empiece a congestionarse de tal manera que cuando la corriente sale de la médula a la periferia sale libre. Cuando sale de la médula pasa libre hacia la mar, pero cuando viene de regreso, al encontrarse con ese bloqueo, crea una resistencia, el nervio comienza a hincharse y entonces empieza a producir problemas de túnel carpiano y le dicen, no, pues usted lo que tiene es un síndrome de túnel carpiano, hay que operarlo. Cuando el problema real no es en la muñeca, el problema real se encuentra a nivel de cuello y entonces operan la persona y sin darse cuenta, en vez de haberle hecho un favor a la persona, le agravaron la situación porque ya no solamente tiene la lesión en el cuello, sino ahora tiene una lesión postquirúrgica en la muñeca. Seguimos hacia adelante. Y mire lo que dice. La compresión medular puede causar debilidad en los miembros superiores. En los inferiores, en ambas, además, puede aparecerse pérdida de la sensibilidad en la disfunción de esfínteres, dependiendo del nivel de compresión.
como les dije ahorita, dependiendo de si pasamos acá a esta gráfica, dependiendo en qué lugar estén los espuelones y los discos lastimados, si es a nivel cervical, sabemos que va a tener problemas en todo lo que tiene que ver con extremidades superiores, puede producir dolor, opresión, ardor o pesadez en la parte posterior del cuello, con posible pesadez o cansancio, dolor en los hombros, con posible cansancio, fatiga, debilidad, adormecimiento, pérdida de fuerza, problemas vasculares, sensación de corriente en las extremidades superiores, con posibles dolores en los hombros y los codos de la muñeca. Si es a nivel de la parte alta de la espalda, puede crear entonces problemas de dificultad para respirar, arritmias cardíacas, puede crear problemas de que necesite respirar bien profundo para sentir que el aire le llega a la base del pulmón. Y es porque este ciclo se interrumpe. Hay personas que le produce tanto problema que pueden llegar a desarrollar un infarto cardíaco o pueden crear como si tuvieran problemas de asma bronquial, cuando el problema no es que tenga un problema a nivel pulmonar, sino un problema a nivel de conductividad eléctrica. Si está en este nivel, empiezan a tener problemas a nivel de estómago, porque la corriente no llega a este ganglio, que es el que le manda corriente al mesentérico superior por aquí, a este relay, y al mesentérico inferior por acá, que es otro relay. Pero cuando se encuentra a este nivel, el estómago empieza a crear acidez, mala digestión, mala absorción intestinal, a veces diarrea, a veces estreñimiento, a veces reflujo esofagogástrico. Puede crear también una hernia hiatal, porque esta válvula se queda abierta y entonces esta también se queda abierta, empieza a tener reflujo del contenido intestinal, mezclándose con el ácido clorhídrico, aumentando la acidez. Cuando llega a esta área que está aquí, entonces si los espuelones están aquí y hay problemas a nivel de disco, toda esta área que está aquí, a nivel de dolor o presión o ardor en la parte baja de la espalda, con posible cansancio, fatiga, debilidad, adormecimiento, pérdida de fuerza, problemas vasculares, sensación de corriente en las extremidades inferiores, con posibles dolores en las caderas, en las rodillas y en los tobillos. Pero como es el mismo network que va hacia el área urogenital, en la mujer tiende a producir problemas de resequedad vaginal, frigidez, trastornos ováricos, trastornos uterinos, pérdida de apetito sexual, combinaciones de estas, todas a la misma vez. En el hombre tiende a producir problemas de inflamación prostática, problemas de eyaculación temprana, eyaculación tardía, pérdida de apetito sexual, impotencia, combinaciones de estas, todas a la misma vez. O sea, que hay que saber qué es lo que produce cuando hay un estado degenerativo. No es que el paciente llegó y digo, pues mire, yo tengo problemas arenarios, yo tengo problemas que no puedo respirar bien. Ah, pues usted lo que tiene es un catarro, usted lo que tiene es una condición de alguna neumonía, o tengo problemas de acidez. Usted lo que tiene es una gastritis, tómese este medicamento. Pero si no se le hace un examen físico, como he dicho yo anteriormente, pues mire, es imposible que usted pueda tratar al paciente. Por eso es que la telemedicina lo único que puede hacer es darle una pequeña impresión, pero hasta que ese paciente no se examina debidamente, porque no es cuestión de que llegó a la oficina, pasó al cubículo, usted se sentó a hablar, le dedicó 5 minutos y después pasó váyase, aquí tiene esta receta. Eso no es así, eso no funciona así. Hay que examinarlo, hay que evaluarlo, hay que oírlo, hay que escucharlo. Hay que ver los movimientos, hay que hacer un examen, por lo menos el examen más sencillo, a través de la palpación, para poder ver qué es realmente lo que está sucediendo. Porque de lo contrario, pues se le va a llenar de medicamentos, como esta semana, que me llegó una paciente, nada más y nada menos que con 32 medicamentos. Yo le tuve que decir, mire, vamos a comunicarnos con su médico para que le haga una evaluación, para ver si realmente usted necesita todos estos medicamentos, porque ahora mismo su gráfica muestra que usted tiene una toxicidad medicamentosa. Mire los niveles de hígado, de función del hígado, cómo está su riñón, cómo está su páncreas, cómo está su función cardíaca. Todo se encuentra alterado por la cantidad de medicamentos. Y entonces, cuando no se está atendiendo al paciente con la dedicación y el tiempo que hay que dedicarle para que él pueda entender, pues entonces esto va a provocar
que el paciente no sepa para qué lo están tratando. Por eso en nuestra oficina le dedicamos el tiempo, en esa primera visita, le dedicamos el tiempo para explicarle, mire, usted tiene esta condición. Esta condición la podemos tratar de esta forma. Y el porciento de pacientes que sean rehabilitados, esta cantidad de pacientes. Si no lo podemos tratar, se lo decimos también. Decimos, mire, nosotros no podemos tratar esto, pero le recomendamos que vea a tal especialista. Y es ahí donde el paciente comienza a crear confianza en las cosas que nosotros le recomendamos, porque lo hemos escuchado, lo hemos examinado, lo hemos palpado. Pero para eso hay que dedicarle tiempo. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.